Yo les pregunto a ustedes, y díganme la verdad, por favor. ¿Cuántos de ustedes han sentido la gran necesidad de reunirse con sus hermanos? Yo creo que sí, porque están aquí. Yo sé que estoy hablando con los puros valientes. Sé que estoy hablando con la crema y la nata. Sé que estoy hablando con el ejército de Gedeón. Amén. Claro que sí. El pueblo tiene una necesidad. Alguien me contó de los alcohólicos en Apizaco, que los alcohólicos anónimos en Apizaco hicieron un arreglo con el gobierno para poder reunirse hace mucho, porque ya estaban ansiosos por su alcoholismo. Pues gracias a Dios que no existe un alcohólico liberado por Cristo Jesús, es un ex alcohólico, ¿verdad? Y nosotros creemos en un Dios que libera. Pero ¿qué quiero decir? Si cualquier gente tiene necesidad de reunirse, cuanto más el pueblo de Dios tiene la necesidad de reunirnos, porque Jesús dijo, donde 2 o 3 de ustedes están reunidos en mi nombre, ¿qué dijo? Allí estaré en medio de ustedes. Aleluya, aleluya. Él no está en medio de yo en mi tele. Está en medio del pueblo cuando se reúna en su nombre. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Saben que la Biblia dice que además de ser nuestro Salvador y nuestro Dios, Jesús es nuestro hermano mayor. Y nuestro hermano mayor dijo de nosotros en Hebreos 2:12, él dijo, escuchen esto. Jesús dijo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde? En medio de la congregación. No dijo frente a mi tele, sí, con la familia nada más. Él dijo en medio de la congregación. Jesús dijo, yo te alabaré. Aleluya. ¿Podemos alabarle aquí como estamos juntos, hermanos? Echen los kilos, hermanos. Estamos en la congregación. Ese es el tiempo de alabarle al Señor. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que los quiere plantear. Hace años era un lema muy popular. ¿Qué haría Jesús? Así en brazaletes y todo en el inglés. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando Él estuvo en su ministerio terrenal hace 2000 años? Si hubo una plaga de leprosos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si la canalla 19 hubiera llegado a su pueblo a su tiempo, cuando Él tenía solo 3 años para dar al mundo el mensaje de la salvación? ¿Qué haría Jesús? ¿Se escondería en su casa? ¿Se escondería para no contagiarse? ¿Cerraría la boca Jesús? Hay una historia en el Antiguo Testamento que estoy seguro muchos de ustedes conocen. Es sobre un tal Gedeón. ¿Cuántos han escuchado de Gedeón? Un súper valiente Gedeón. Y esta historia yo creo que nos muestra lo que Jesús haría. De hecho, Jesús lo hizo a través de Gedeón. Él estaba en el cielo con el Padre. Y Gedeón estaba viviendo bajo una opresión peor que la canalla 19. Ustedes saben que bauticé pandemia canalla 19. Bien, no lo quiero dar respeto. Pero Jesús sana leprosos, Jesús levanta muertos, Jesús sana los cojos y los ciegos. Y Jesús sana a los con el COVID-19 también. Entonces, Él estaba viviendo bajo la opresión. El pueblo de Israel había vivido 7 años, digan conmigo, 7 años. Bajo la opresión de un grupo que se llamaban los madianitas. Y cada año llegaban al territorio de Israel durante la cosecha para quitarles todo. Y la verdad, países han sido arruinados por la sugerencia del OMS y por esta plaga generada por hombres, y países enteros han sido arruinados sus economías. Pero nosotros sabemos que con nuestro Dios no dependemos de la economía mexicana, dependemos de la economía del cielo. Amén.
Y de una manera u otra, Dios va a proveer las necesidades de su pueblo. Pero su pueblo tiene que levantarse. 7 años de opresión vivía Israel cuando por fin Dios decidió intervenir y liberarles de su opresión. Les voy a leer algunos versículos de este texto. Dice en Jueces capítulo 6. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, wow, ¿escucharon esto? Cuando el ángel del Señor se le apareció. Amados, yo creo que estamos en un tiempo de visitación angelical. Yo sé que estamos viviendo en los últimos días y yo tengo la plena confianza que los ángeles están trabajando entre nosotros y que los ángeles van a trabajar aún más entre nosotros y podemos esperar nosotros visitaciones angelicales en estos días si es que somos dispuestos a levantarnos para el Señor. Dios sabe a quién mandar a un ángel. ¿Para qué quemar un cartucho mandando un ángel a alguien que no va a hacer nada? Entonces yo quiero que Dios sepa, Señor, yo estoy más que listo para hacer algo. Mándame un ángel para ayudarme a hacer lo que tengo que hacer por ti. El ángel le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y mire lo que contesta Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? 7 años de opresión de sus enemigos. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Wow, este Gedeón era un mal hablado, pero era cierto. Dios les había desamparado porque ellos habían ofendido al Señor. Dios les había abandonado porque Dios sí les entregó, la Biblia dice, en manos de los madianitas por sus pecados. Pero pueblo, escucha, lo único que tiene que hacer el pueblo de Dios cuando se da cuenta que está bajo el juicio de Dios por sus propios pecados, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Clamar a Dios, reconocer y confesar y pedir su gracia. Y la Biblia dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón. Primero habló mal de Dios, después va a hablar mal de sí mismo. Él dice: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo creo que era tlaxcalteca Gedeón. Estaba diciendo: pero no sabes que vengo del estado más pequeño en la República Mexicana, no sabes que el estado de Tlaxcala somos pobres, no sabes que mi familia es la familia más pobre. ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? ¿Cómo voy a...? El pueblo de Madián envió un ejército de 135,000 soldados a atacar a un pueblo que ya muchos estaban escondidos en cuevas y escondites, temblando de miedo como hoy vemos. Y este Gedeón no se sintió capaz de hacer lo que Dios dijo. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho algo y tú no te sientes capaz de hacerlo? Qué bueno. Porque ¿sabes qué? Si tú te sientes capaz de hacer lo que Dios te ha dicho, les aseguro que Dios no les dijo. Porque Dios siempre nos pide hacer algo imposible. Dios siempre nos pide hacer algo que no somos capaces de hacer. Y vamos a ver por qué lo hace así aquí el reto. Entonces, el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Ahora vamos a brincar a capítulo 7. Dice,
déjenme decirles que Gedeón formó un ejército, lo mejor que pudo en un pueblo oprimido. Y él con todo pudo juntar un ejército de 32,000 soldados. El enemigo tenía 132,000 soldados, o 135, ahorita voy a ver. Entonces, estaban hablando todavía de como 4 enemigos a cada uno de los hijos de Dios. Es decir, que tenían que tener un buen kung fu para ganar 4 cada uno. Y vamos a ver qué pasa. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Es como que ellos hubieran dicho: nosotros valemos para 4 de los madianitas. Dios dijo: no, esto no va a pasar. Entonces vas a hacer esto. Dios le dice: anuncia ahora al pueblo, cualquier que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. ¿Se imaginan? Es como si yo dijera: ok, el río, todos ustedes temblando de miedo, que regresen a su casa y 2/3 partes de la congre nos deja. Bueno, más o menos es como estamos ahorita, ¿verdad? 2/3 partes. Solo le quedó 10,000 hombres contra 135,000 hombres. Wow. ¿Cuántos de ustedes les gustaría pelear 10,000 contra 132,000? Estamos hablando de 14-1. Cada uno tendría que vencer 14 guerreros enemigos. Eso sí, con mi mejor kung fu, pues no. Quizás 4 si he comido bien, pero 14 no lo creo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá. Pero si digo este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que vayan a su casa. Ay, chihuahuas, yo diría: a ver, primero quieres que peleamos 4 cada uno. Y ahora, después, 14 cada uno. Y si como eso no fuera milagro suficiente, ya quieres que peleemos, déjeme checar la cifra, 450 hombres cada uno. Sí, 300 contra 132,000 son 450 contra 1. Cada israelita, si iban a pelear mano a mano, tendría que vencer 450 madianitas cada uno. ¿Qué quería hacer Dios con esto? Él quería enseñarles algo. Sin mí es posible que hagan mi voluntad. Cuando una iglesia puede hacer lo que hace sin la intervención de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos algunas cosas que no es posible que nosotros hagamos, y así Dios es glorificado. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba sitiado en el valle más abajo del de Gedeón.
Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, escuchen esto bien, levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, si yo sé que estoy aquí con el ejército de Gedeón, ustedes tenían la valentía para venir aquí hoy, a pesar de todo lo que está pasando, para estar en el pueblo del Señor. Pero todavía puede ser que haya algo de temor en nuestros corazones. Si yo puedo decirle que yo lo he experimentado cuando nosotros, por ejemplo, tomamos esta decisión de lanzarnos así como estamos. Yo he sentido hasta esta mañana un poquito de temor, porque Dios entiende que es un riesgo hacer la voluntad de Dios. Es un trabajo de valientes hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es peligroso. Cuando Él llamó a Pedro que viniera a Él caminando sobre el agua en una tormenta, la voluntad de Dios no es fácil hacer. Por eso se requiere valientes para hacer la voluntad de Dios. Pero sabes que tener temor en tu corazón no es ser cobarde. Ser cobarde es cuando tú permitas que el temor en tu corazón decida lo que tú haces o no haces. Porque la valentía es confrontar los temores que tenemos y hacer lo que sabemos que es lo correcto a pesar del temor que tenemos en el corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Dios le dijo, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los almecitas y todos los otros pueblos del oriente se habían establecido en el valle, eran tan numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento. Pueden decir conmigo, precisamente en el momento. Digan conmigo otra vez, precisamente en el momento. Déjeme tomar agua precisamente en este momento. Me encanta esta frase, porque lo que está recordándonos es que Dios es el Dios de tiempos. Dios sabe exactamente cuando tú necesitas un milagro. Dios sabe dónde ponerte precisamente en el momento cuando Él va a tener una palabra para ti. Y de la misma manera que Dios mandó un ángel para hablar con Gedeón, Dios está por hablarle otra vez para ponerle la cereza en el pastel, para ponerle la brocha de oro. Dios le va a dar una palabra más antes de la batalla que le iba a quitarle el poco temor que todavía tenía en su corazón. Denle gloria al Señor, hermanos. Denle gloria. Él es digno de alabada. Digno de ser alabado. Y nosotros hemos recibido muchas palabras del Señor. Pero justo antes de algo grande a veces necesitamos una palabra más. Y yo quiero decir que Dios puede utilizar hasta la burra de Balaam para hablarte, para que tú sepas que Él está pendiente de tu vida. Él sabe lo que hace. Él es el Dios de los tiempos. Él creó el tiempo y en el tiempo justo Dios te va a hablar. Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba un sueño a un amigo. Esos eran soldados enemigos, dos paganos. Uno que tuvo un sueño y otro que le va a dar la interpretación divina del sueño. Dos burros de Balaam, ahí están. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada, digan conmigo, un pan de cebada. ¿Hay alguien aquí que ha comido pan de cebada?
Muy pocos, ¿verdad? En aquel entonces los eruditos dicen que estamos hablando hace miles de años, que pan de cebada era pan de los pobres. Gente con dinero comía pan de trigo. Y normalmente nosotros comemos pan de trigo. Si compras un pan es hecho de trigo, harina de trigo. Cebada era más como para los animales o para los pobres. Y lo que este hombre enseñó era un pan de cebada, un pan de los pobres. Y mira lo que dice. Él dice, en él que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Jonás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón, entonces imagínate, un pagano tiene el sueño, otro pagano interpreta el sueño, pero Gedeón se dio cuenta: esta es la palabra de Dios para mí. Dios me mandó para escuchar esta palabra. Dice que Gedeón, cuando oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Estaba diciendo: Dios me ha hablado a través de dos de mis enemigos. Dios me ha hablado a la gente que pensaba hacerme víctima y les mostró que va a hacer todo lo contrario de lo que ellos pensaban hacer. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Amén. Palabra de Dios. Amén. Ya no tenía ni tantito temor. A lo mejor tenía un poco de temor y Dios le dice: mira, te voy a dar una palabra más para que te quite este tantito de temor que todavía tienes. Baja y escucha. Y él baja en el momento preciso para escuchar una revelación del cielo que Dios puso en la boca de dos paganos. Pero él supo que Dios le estaba hablando y por eso se inclinó y adoró al Señor. Y entonces cuando él regresó a su campamento, él no hablaba a medias, él hablaba con seguridad y con fe, porque ya tenía más que una palabra del Señor de lo que Dios iba a hacer entre nosotros. Fíjense nada más que en la historia del mundo siempre encontramos a nuestro Dios buscando un puñado de personas sencillas, un pan de cebada que Él quiere tirar contra sus enemigos y glorificarse a través de ellos. A través de la historia lo vemos. Gedeón es nada más un ejemplo de muchos panes de cebada que Dios ha agarrado para tirarlo a sus enemigos y demostrar su poder y su gloria. De 32 soldados contra 135, 4-1, Dios los redujo a 10,000. 10,000 contra 135, Dios, que es 14-1, Dios los redujo a menos los temerosos a 14-1. 300 contra 135, ya les dije, 450 soldados contra 1. Era imposible humanamente ganar la batalla. Nos están hablando de una nueva normalidad. Aunque en los 6 o 7 mil años de la raza humana ha habido muchísimas plagas, por algo están diciendo que nunca vamos a regresar a la vida que antes conocíamos. Hay una nueva normalidad. No. Nueva normalidad es siempre caminar como Dios nos habla. Nueva normalidad es siempre hacer lo que Dios nos diga. Y aunque el mundo considera imposible romper las cadenas de opresión, Dios siempre tiene un Gedeón y Dios siempre tiene un ejército de Gedeón y no hay nada imposible para él. Y aquí estamos.
Pan de cebada. Aquí estamos, gente sencilla. Bueno, yo me considero en comparación a Bill Gates, que nos quiere inyectar a todos un pan de cebada. Yo no soy millonario, mucho menos billonario. No quiero vacunar a todo el mundo. Solo quiero vivir para Jesús en libertad. Nosotros, gente del el estado más despreciado en la República Mexicana, tachada de traidores. Gente del estado más pequeño en la República Mexicana. Uno de los estados más pobres en la República Mexicana. Nosotros somos de veras el pan de cebada. Pero alguien no debe de sentirse menos porque es pan de cebada. Debe de decir, oh Dios mío, es el pan de cebada que Dios agarra en la mano. Es la pan de cebada que Dios echa contra sus enemigos. Yo quiero ser un pan de cebada para que Dios me utilice. Delante de los ojos de muchos somos un pan de cebada. Frente al mundo temblando de miedo, somos un pan de cebada. Frente a un ejército enorme de inseguridad futura, somos un pan de cebada. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Tan solo un pan de cebada. ¿Qué podemos hacer nosotros? En Tlaxcala, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues les voy a decir qué podemos hacer. Hay que creer lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y dejar de creer lo que nosotros hemos dicho de nosotros mismos. Por años llevo enseñando a la congre de no maldecirse. Yo sé que ustedes solo están repitiendo lo que escucharon de sus padres y de sus abuelos, pero nosotros somos como Gedeón. Alguien llega y decimos, pasa a tu pobre casa. No levantas la mano si eres culpable. Dios te va a perdonar. Pasa a tu pobre casa. Y buscamos maneras de quejarnos y maneras de disminuirnos a un nivel más bajo. Si alguien nos da un cumplido, pues no. Sí. Y yo quiero mostrarle la diferencia entre cómo Dios piensa de nosotros, cómo Dios habla de nosotros y cómo nosotros hablamos de nosotros mismos. Y olvide de cómo algunos otros hablan de nosotros. Toda la República Mexicana habla mal de Tlaxcala. Cuando por fin tuvimos una escalera eléctrica, híjole, nos dieron, pero en la torre, ¿sí o no? Sí. Burlas. Pero no se dan cuenta que es precisamente el pan de cebada que Dios utilice. Amén. Amén. Es el pan de cebada. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón dijo cuando Dios le dio la oportunidad de liberar a su nación. Gedeón dice, ¿cómo fue a salvar a Israel? Yo me imagino diciendo, ¿por qué no fuiste a la Ciudad de México? ¿Por qué no fuiste, Ángel? ¿Por qué no fuiste a Querétaro donde hay lana? ¿Por qué no fuiste a Monterrey? ¿Cómo es que vienes aquí al pueblo más pobre, más pequeño para pedirnos atacar a un enemigo superior? Vamos a ver por qué hace Dios estas cosas. Él dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia, tan solo. Es como si estuviera diciendo, ¿no sabes que somos trigo de cebada, Señor? ¿No sabes que somos de Tlaxcala? ¿No sabes que nosotros nunca hemos hecho nada grande? ¿Por qué no vayas a un lugar donde hay gente fuerte y rica y bonita? Ustedes son los bonitos, nada más estoy haciendo un punto. Amén. ¿Están conmigo todavía? ¿No han desmayado por el calor? Ándale pues, están lejos, no los puedo ver bien. Bien. Pero miren lo que el Señor dijo. Cuando el Señor habla a Gedeón, él dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Pero Dios le dice tres cosas. Dios le dice primero, el Señor está contigo, guerrero valiente.
hijos de Dios, si ustedes creen que Dios está con ustedes, ¿qué hay lo que no pueden hacer? El Señor le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Si tú realmente creyeras que Dios está contigo y que Dios te ha enviado, no hay nada que tú no harías para el Señor. Y Dios no te envía a encerrarte en tu casa. Dios te envía al mundo para predicar que Cristo vive. Él salva, Él sana, Él libera. Él es el Señor y digno de gloria de su pueblo. Yo entiendo que muchos quieren cuidarnos. Pero ya no somos bebés que necesitan la cuida de su mamá. Sí. Y no necesitamos que el Big Brother nos cuide. Necesitamos que nos deje en paz y nos permita ejercer nuestros derechos constitucionales de reunirnos y alabar al Dios de los cielos. Gracias, 3 lo creen, pero los demás está bien. Dios le dijo una cosa más: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén. Miren, nosotros no somos necios. Nosotros estamos bien conscientes de este virus COVID-19. Es real. Pero yo quiero decirles que yo conozco a alguien más real que este virus. El diablo es real, pero no es nada como Dios. La enfermedad es real, pero no es nada como aquel que llevó sobre sí mismo llagas para que nosotros podamos decir hoy: gracias a sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén, hermanos. Si alguien me dijera: ¿cree usted en la COVID-19? Yo diría: pues yo creo en el diablo. ¿Y qué? Yo creo en Dios. Él es vivo. Él es mi Dios. Él es el Salvador del mundo. Y yo quiero decirles algo: la cruz de Jesucristo no se trata con resguardarte y salvar tu vida. Se trata de dar tu vida por Cristo, hacer lo que Él te diga, ser valiente y no cobarde, y levantarte y hablar de Jesucristo en medio de esta plaga. Ya mero termino. Ya merito. Como el burro en Shrek. Ya merito, ya merito, ya merito. A veces queremos que alguien hace algo. ¿Sí o no? Hay un problema y decimos: ojalá que alguien hiciera algo. Muchas veces, aún nosotros, el pueblo de Dios, este puñado de personas, este ejército de Gedeón, allí encerrados en la casa, diciendo que alguien haga algo, sin darnos cuenta que tú eres el alguien que Dios ha escogido para hacer algo en este día de pandemia. En este día, cuando la mayoría están temblando de miedo, escondidos, resguardándose, Dios quiere que tú hagas algo, que tú seas valiente, que tú quites las cadenas y que tú brilles para el Señor Jesucristo. Nosotros somos el alguien, somos el pan de cebada que Dios ha escogido para tumbar a sus enemigos. No estoy hablando de gente. El enemigo de miedo. Hay un espíritu de miedo cañón que está pasando por toda la tierra. Y créeme que es aceptable
Es aceptable que un ateo tenga miedo. Es aceptable que un satanista tenga miedo. Es aceptable que alguien con una falsa religión tenga miedo. Pero no es aceptable cuando los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que ya han experimentado el milagro más grande en la historia, que tengamos miedo como los incrédulos. Amén. Aunque nos llaman ignorantes, aunque nos llaman pan de cebada, aunque dicen que nosotros simplemente no entendemos el peligro, no es por allá. Es que creemos en algo más, que creemos en esta plaga, creemos en el sanador de las plagas, creemos en el evangelio de Jesucristo y no estamos para escondernos más. Jesús dijo: vayan a todas las naciones, plagas o no plagas, y prediquen el evangelio. Hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Oh, yo me regocijo hoy que yo soy un pan de cebada, una persona sencilla, una persona humilde que Dios puede tomar en sus manos y darle contra sus enemigos, porque no estoy escondido, no estoy protegiéndome, estoy arriesgándome para que Cristo Jesús sea glorificado en Tlaxcala, México, ese día. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando con la iglesia, les tuvo que recordar que eran pan de cebada. Porque a veces, antes decían del río, antes, creo que ya perdimos nuestra reputación por estar en la palapa. Pero cuando nosotros andábamos en hoteles finos como Xerox, en el centro de convenciones, en el Tirol, la gente decía de nosotros: oh, el río, la iglesia de los ricos. Pero ya que estamos en una choza, no sé qué dicen. Millonarios. Somos un pan de cebada, hermanos. Y eso no nos hace sentir menos, nos hace sentir privilegiados, que Dios escogiera un pan de cebada como yo y como tú, para usarlo como su arma poderosa en este día. Porque a veces, cuando los cristianos, a veces Dios comienza a prosperar a los hermanos y pierden el suelo. Dios les da una chambita, les da un dinerito, y ya comienzan a mirar por las narices a la gente menos afortunada. Pero Pablo tuvo que recordar a los corintios de dónde salieron. Déjenme leerlos, porque esto aplica a nosotros. El apóstol Pablo dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. Todos que hemos sido salvos fuimos llamados por Dios. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Son sabios si conocen a Jesús, ¿verdad? No son muchos poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato. Agarró una buena ganga conmigo. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil, un pan de cebada, para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, como el estado de Tlaxcala, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Estamos posicionados para la gloria, hermanos.
Es una trampa querer ser alguien. Es mejor ser un pan de cebada, un ejército de Gedeón, donde tú puedes decir: Señor, tú sabes que yo no puedo hacer nada solo, pero si tú me tomas en las manos, si tú me rodeas me echas contra tus enemigos, si solo tú tomes mi vida sencilla como pan de cebada, yo te daré la gloria, yo te daré la honra. Nunca tomaré el crédito por lo que tú haces en mí. Yo creo que ese es nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Podemos darle gloria? Pero somos un pan de cebada poderosa. Hoy día, ahora cebada es otra cosa. Yo creo que ya es más muy, pero en aquel entonces era muy humilde. Cualquier pan de cebada en la mano de Dios es un pan poderoso. Cualquier pan de cebada corriente, sencillo, en las manos del Todopoderoso, ya no es solamente un pan sencillo, es un pan divino, es un pan poderoso, es un pan de propósito, es el pan de Dios, y eso es lo que nosotros somos. Pablo termina con esto. Pero gracias a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Digan: gracias, Padre, que yo soy unido a Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Aunque yo no sea muy sabio, mi Cristo es toda la sabiduría, y Él mora en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso yo no dependo de mi propia opinión, mas me aferro a aquel que me habla, que me manda ángeles, que me habla por el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios está adentro de este pan de cebada. La sabiduría de Dios está adentro de este barro, este vaso de barro. Está la gloria del Señor. Nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Saben por qué Dios nos va a utilizar, hermanos? Y yo les voy a decir: Dios nos va a utilizar. Yo creo todas las profecías que hemos recibido, y por 18 años Dios nos ha hablado de las grandes cosas que Él va a hacer en esta iglesia. No porque somos ricos, no porque somos sabios, no porque somos poderosos, mas porque somos un pan de cebada que ha sido puesto en las manos del Dios vivo, y a fin de cuentas la gloria y la honra es para Él. Y haga lo que Dios haga entre nosotros, vamos a decir: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria para siempre. Amén y amén. Denle un aplauso. Levántense, por favor. Vamos, levántense, vamos a cantar algo. Vamos. Oh pueblo, quita sus cadenas de miedo. Quita sus cadenas de miedo. Levantan la voz y alaban a aquel que vive por los siglos de los siglos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Puertas, porque tu amanecer llegó. Tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, con estruendos
cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un sonido nunca oído, con estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Un sonido nunca oído, con estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sí, aleluya. Amén. Amén. Estaba recordando hace, como en el principio del Río, por un par de años nosotros tuvimos nuestras reuniones en una discoteca, la vieja discoteca allá en el Hotel Xerox. Algunos de ustedes bailaban allá alguna vez, ¿verdad? Pero, en fin, ya no era discoteca, nosotros lo rentamos por 2 años. Y la primera vez que entramos, yo no quería hacer cultos allá. Entonces yo estaba como, y la primera noche, porque en aquel entonces hacemos cultos en la noche, aquella noche cayó la gloria de Dios de una manera tan poderosa que yo terminé en la alfombra, cara baja, y Liz tenía que venir por mí para decirme que ya me tocaba levantarme a predicar. Creo que eras tú, alguien me tuvo que decir, hey, es tiempo de predicar.
Oh, tú estabas en el piso conmigo, alguien nos despertó. Pero en fin, porque ¿qué pastor quiere tener su congre en una fea discoteca? Pero ¿saben que Dios no se preocupa por lo que nosotros nos preocupamos? Y si tenemos que hacer nuestros cultos aquí en la tierra hasta que venga Jesús, está bien. Amén, está bien. Está bien. Y recuerdo que vino un evangelista que no voy a decir su nombre, es conocido en muchas partes del mundo. Pero vino un evangelista y me dio una profecía tan real que nunca he olvidado de esta profecía. Me dijo, estaba hablando de las grandes cosas que Dios va a hacer un día aquí. Y me dijo, cuando le preguntan a usted, ¿por qué Tlaxcala? Porque él me dijo una vez que él ni sabía que habían iglesias cristianas en Tlaxcala. Tlaxcala está en la lista de donde no ir para los grandes predicadores. Y él me dijo, cuando le preguntan a usted, ¿por qué Tlaxcala? Dios quiere que diga, porque a Dios le complació hacerlo. Amén, hermanos. Somos el pan de cebada en las manos del Todopoderoso. Y Él ha seleccionado este estado. Él les ha seleccionado a ustedes, su pueblo, para confundir a sus enemigos, para vencer a sus enemigos y para que Él reciba la gloria y la honra para siempre. Amén. Entonces hoy cerramos este tiempo juntos y les felicito una vez más, guerreros valientes, ejército de Gedeón, por tomar el riesgo, por ser tan atrevidos a venir aquí y adorar al Señor. Y yo sé que Dios los va a bendecir. Hoy hemos demostrado a Dios que nuestro amor por Él es más grande que nuestro temor a los hombres y a las plagas. Amén. Y vamos a cerrar recordando el milagro más grande que jamás ha acontecido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado y entregó su espíritu al Padre, su cuerpo fue puesto en una tumba y su alma y espíritu descendió al infierno. Él venció y quitó las llaves de aquel que alguna vez tenía el poder sobre la muerte, y ya no tiene el diablo el poder sobre la muerte, porque la muerte no pudo retener a nuestro Cristo en la tumba. Al tercer día el poder de Dios removió la piedra y el Cristo resucitado, glorificado, hermoso, Él salió de la tumba victorioso sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre el diablo. Hoy recordamos que pertenecemos a aquel que venció a todos los obstáculos. Creo yo en la COVID-19, yo creo en el Cristo de la eternidad, aquel que sana, aquel que es todopoderoso. Mi defensa contra la plaga es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la confianza en aquel que murió y resucitó para darme vida eterna. Padre, te damos gracias por el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos que somos participantes en el hecho histórico más importante que jamás ha pasado: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y porque Él venció al diablo,
nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Comemos este pan, el cuerpo de Cristo, y tomamos esta copa, su sangre, recordando y proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Un sonido nunca oído, con estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Aleluya. Ahora les voy a despedir en un momento. Nada más quiero recordarles lo que dijo la pastora. Nos encantaría que cada persona escuchando mi voz fuera parte de este pueblo. Ser parte de este pueblo requiere un compromiso serio, porque la novia de Jesucristo no es cualquier cosa. Eso es algo importante. Pero es muy posible, no es difícil ser parte de este pueblo. Solo tienes que decidir que Cristo es número uno en tu vida, ¿verdad? Entonces toda esta información va a tener Pastor Antonio atrás, ahí contra la barda, en el módulo de información pastoral. Y les quiero animar. Yo espero que hoy en 8 vamos a hacer lo mismo. No olviden sus sombreros, sus paraguas, sí, menos que quieran estar quemados, como quieran, ¿verdad? Pero nada más les estoy. Yo sí tuve que ir a comprar este sombrero porque no traje el mío. Entonces, pues Dios, les quiero contar una cosa más y les voy a despedir. Créeme que nosotros no hicimos esto a la ligera. Los pastores hemos estado ayunando. Yo espero que no sea el único que estaba ayunando, pastores, pero en fin, nosotros hemos estado ayunando, preparándonos para este día, porque sabemos que es serio lo que estamos haciendo. Y no menospreciamos, o nuestras autoridades no somos necios. Siempre les he enseñado a respetar a sus autoridades, pero hay un límite de cuánto la autoridad humana puede restringir al pueblo de Dios. Nosotros vamos a cumplir la gran comisión, legal o ilegalmente. Vamos a cumplir la gran comisión. Vamos a ir a otras naciones que no permiten cristianos. No les vamos a pedir permiso, nos vamos a meter. Vamos a ir a todo el mundo y vamos a predicar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si ni siquiera tenemos la valentía para reunirnos hoy, ¿cómo es que vamos a las naciones? Y
Cuando yo estaba hablando con nuestros pastores que tanto aprecio y agradezco a Dios por su consejo siempre, vino a mi mente, y yo creo que Dios puso esto en mi mente, pero vino a mi mente de que nosotros como el hermano mayor, leímos un texto donde Jesús es nuestro hermano mayor. En Hebreos capítulo 2 la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Y entre las iglesias de Tlaxcala, el estado, esta iglesia es el hermano mayor. Y se espera del hermano mayor un ejemplo para sus hermanos. Se espera del hermano mayor un cuidado de sus hermanos. Se espera del hermano mayor valentía y marcar el paso para sus hermanos. Y nosotros estamos aquí hoy porque yo siento la gran carga, porque Dios en su soberanía nos ha hecho el hermano mayor. Y ese no es para gloriarnos en nosotros mismos, es para ser un ejemplo, es para marcar un paso, es para demostrar valentía, para que los demás hermanos nuestros se levanten también y hagan la voluntad de Dios. Amén. Y yo quiero pronunciar sobre ustedes una bendición de Dios para el hermano mayor. Que cayó sobre aquel que ni siquiera el mayor, pero le tocó la bendición, Jacob. Y cuando Isaac bendijo a Jacob, le dio la bendición del hermano mayor. Y yo creo que Dios nos da hoy la bendición del hermano mayor. Y quiero declarar sobre ustedes esta bendición. Levanten sus manos y reciban por fe en Cristo Jesús esta bendición del hermano mayor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. Aquí sea, que así se sea, en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.